alguien me habló que si daba para la guerra el dueño de Spotify, hacía cosas así que sonaban un poco raras y puse a verlo. Primero que nada, Spotify es un problema que no le veo solución. Y te voy a contar por qué. Mira, Spotify no tuvo beneficios, o sea, utilidades, ganancias como empresa hasta 2024. Es decir, tuvo ingresos de 15.670 millones y de esos 15.670 millones, 11.138 millones fueron ganancia, utilidades, beneficio, y por lo tanto, pues, unos 13.000 y tantos millones fueron gasto. ¿Cómo logra esto? Esto no quiere decir que fueran pobres o que no hubieran ganado dinero los jefes. Los jefes ganan sueldazos. Spotify tiene 466 millones de usuarios gratuitos y 281 millones de usuarios de pago, entre ellos yo. Su total es de 713 millones de usuarios al mes. O sea, para oír una canción o 25 álbumes completos, a Spotify entran 713 millones de seres humanos al año. Quiere decir que en un año entra toda la población del mundo. Ya sé que no entra toda la población del mundo, su equivalente numérico. Problema. Si ustedes se acuerdan de las épocas de la piratería, de las guerras de la piratería musical, de Napster, de Kazaa, en el año 2000, por allí, cuando empezó a compartirse, empezó a ser posible compartir música y cine a través de Internet, porque antes no se podía. Es decir, era lentísimo. Las velocidades que tenemos hoy en Internet eran inimaginables hace solo 25 años. No te digo en el 94, cuando yo tenía un módem de 14.400 baudios que se conectaba por línea telefónica. Que hoy parece más primitivo que matar tu cena con lanza y punta de pedernal. Pero no fue sino hasta el año 2000 en que las velocidades de Internet permitieron compartir música. Compartías canciones, no compartías álbumes completos. Y entonces hubo empresas como Napster, que todavía anda por allí, pero en una versión muy distinta, o Kazaa, que empezaron a hacer plataformas para compartir música. Y luego los torrents. Y luego pues resultaba que había un movimiento, además, un movimiento que duró muchos años, de gente que quería que todo fuera gratis en Internet, lo cual sonaba muy bien, ¿no? Salvo que los escritores de los libros y los compositores de la música y los autores de la música, los productores de la música, pues entonces no podían cobrar sus derechos. Y esta es gente que decía, o por lo menos daba la impresión de que decía que la música o el cine o la literatura no eran trabajo, ¿no? No eran trabajo, uno lo hacía por hobby, lo entregaba al mundo y pues, ya, tenía que ser gratis del mundo. Muchos de estos generaron en España, me acuerdo, un movimiento enormemente fuerte contra una ley que pretendía precisamente recuperar los derechos de autor de músicos sobre todo, pero también afectaría eventualmente a escritores. Y entonces se opusieron a esta ley, la ley CINDE, y armaron un movimiento que no se llamaba el todo gratis, pero que buscaba el todo gratis, y que acabó siendo uno de los factores que influyó en el movimiento del 15M, que acabó derrocando a José Luis Rodríguez Zapatero y provocando 7 años de gobierno del PP. Cosa que, bueno, el difuso movimiento 15M incluía a gente de los que encabezaban este movimiento, a los que recuerdo a varios, algunos de los cuales quería que me vinieran a romper la cara aquí a Gijón. Nunca se le hizo. Algunos de esos manifestantes que hace 15 años estaban todo gratis, ¿no? Ahora se quejan de que Spotify le paga muy poco a los artistas. Tiempos que pasan, quizás es porque ahora ellos tienen algún amigo que tiene canciones en Spotify, o se molestan porque sus libros se comparten gratuitamente, ¿no? Yo tengo algunos libros en Creative Commons. Así lo he decidido, la biografía de Superbarrio, la crónica de los primeros 101 días de Cedillo, por ejemplo, están en distribución libre y otros no. Bueno, pero Spotify le paga una miseria a los artistas, sí, entre 0,003
y 0,005 dólares por reproducción, es decir, entre 3 y 5 milésimas de céntimo, dependiendo de dónde está la persona que oye, dependiendo de los contratos que se hicieron, en fin, es variable. Quizás debería ser igual. El punto es que necesitas 1 millón de reproducciones para ganar $3,000, entre 3,000 y 5,000 dólares, que es poco, pero bueno. Y estos 3,000 y 5,000 dólares no son para los artistas. Cuidado. La industria de la música tiene muchos, perdón, esto me está incomodando. La industria de la música tiene mucho intermediario. Tienes a los sellos discográficos, los productores, los compositores, los distribuidores, las editoras de música. ¿Qué pasa? Tú escribes una canción, la editora de música gestiona tus derechos de la composición, luego la cantas. Entonces, la discográfica tiene los derechos de la grabación, pero los derechos de la canción se los tienes que dar a una distribuidora. Y todos llevan su parte. Entonces, toma su parte, el 30-40%, y le pagan el resto a los compositores e intérpretes, salvo que sean independientes. Hay mucha gente que sube su música directamente. Si producen en casa, no tienen sello discográfico, suben su música, y algunos son maravillosos. Carly N es una cantante, por ejemplo, que yo sigo muchísimo, y hay otro que es un español, no me acuerdo cómo se llama, que hace toda la instrumentación, la hace en su casa, y hace cosas tipo medieval, que me gusta muchísimo, y que es horroroso que no me acuerdo de él. O sea, que cada vez que tú reproduces una canción de tu artista favorito, en el mejor de los casos le dan el 70% de 5 céntimos, de 5 milésimas de céntimo, o sea, 3 milésimas y media de céntimos de dólar. Si lo escuchas 1000 veces esa misma canción, puedes generarle $3.50 a tu artista favorito. Bueno, ¿qué pasa? Que en un extremo está gente como Taylor Swift, que con 85,000 millones de reproducciones le ha cobrado a Spotify 328 millones de dólares. Pero muchos otros artistas, la gran mayoría de los artistas, pues no salen beneficiados. Ponía yo un ejemplo. Una de mis bandas favoritas, creo que no los puse. No, debía haber puesto la foto de la banda, hombre. Una de mis bandas favoritas es Blackwater County, el condado del Agua Negra. Blackwater County, que es un grupo de rock celta, de punk celta. De su álbum más popular, aunque el nuevo me gusta mucho más, el nuevo es The Only Life Worth Living. De su álbum más conocido, el de 2017, Taking Chances, han sumado desde 2017 3,5 millones de reproducciones. Si tienen suerte, le han sacado ese disco en Spotify $12,250 a repartir entre 5 integrantes. $2,450 en 8 años. O te sales a dar conciertos para cobrarlos, y para cobrar $200 o $300 por concierto por cada uno de ellos, o estás hundido. Esa es la realidad de la enorme mayoría de los creadores de Internet, incluido yo, sean de Spotify, de YouTube, de Instagram, de cualquier otra plataforma. El problema es que no veo cómo puede hacerse de otra forma. Mira, Spotify y YouTube y todas las plataformas ganan por el agregado. Es decir, supongamos que ellos ganan menos de 1 milésima de céntimo por reproducción, 1/10 milésima de céntimo por reproducción. Pero tienes miles de millones o billones con 12 ceros de reproducciones al mes. Y entonces esa milésima o 10 milésima de céntimo se convierte en una cantidad enorme porque estás acumulando lo de todos. Pero si lo repartieras entre todos, estarías repartiendo una cantidad enormemente pequeña para cada uno de ellos. Este es el problema de la plataforma. Yo no veo forma de que se resuelva. Tampoco lo estoy defendiendo. ¿Qué es lo que hacemos? Tenemos publicidad,
tenemos Patreon, tenemos PayPal y tenemos que pasarla por la vergüenza de decirles a ustedes todas las semanas, ay, no se olviden de apoyarnos allí en Patreon, mira arriba a la izquierda, aquí abajo en la descripción están los enlaces, puedes hacerme una colaboración mensual, o si no por PayPal, pues una colaboración por una sola vez, jejeje, muchas gracias. Que no deja de ser incómodo, pero bueno. ¿Cuál es el problema otro que me mencionaban? Y este es de los que te obligan a ver el mundo al otro lado de la cerveza, como he dicho en otras ocasiones. Yo soy pacifista, pero no tanto como para que si viene alguien y me quiere romper la cara, no se la rompa yo. Soy pacifista, pero si viene alguien y quiere matar a mi familia, voy a tener que no ser pacifista. Hay veces que la vida nos lleva por caminos muy raros. Este señor se llama Daniel Ek. Hablaba yo de los suecos que se quejan ante Suecia de que pagan muchos impuestos. Este es uno de ellos. Ya hace tiempo dijeron, no, si no nos vamos a llevar Spotify de Suecia. Pero es que cobran muchos impuestos. Ya gracias a eso se vive bien en Suecia y tú también. Y también tienes las oportunidades de hacer el negocio que tienes. Sobago. Bueno, Daniel Ek es fundador y presidente de Spotify. Y resulta que entre sus otros negocios también es presidente de Helsing. Helsing es una compañía de tecnología de defensa alemana que desarrolla drones militares, sistemas de vigilancia submarina y software de inteligencia artificial diseñado para mejorar los sistemas de armamento y mejorar la toma de decisiones en el campo de batalla. Y tú puedes decir, es horroroso. Sí, es horroroso, pero si tú quieres que Ucrania no sea aplastada y sus habitantes sometidos o asesinados, pues necesitan armas. Las armas tienen que comprarlas a compañías que hacen armas. Si cerramos las compañías que hacen armas, pues entonces nadie le puede dar armas a Ucrania. Porque lo que no vamos a poder cerrar es las fábricas de armas de Irán, de Corea del Norte, que le venden armas a Rusia para seguir aplastando a Ucrania. Si consideras que cualquier país agredido debe defenderse, pues es el problema de que va a necesitar armas. Esta compañía en concreto no la estoy defendiendo, solo estoy planteando la realidad. Lo que pasa es que la realidad a muchos les molesta enormemente. Helsing se ha comprometido solo a venderle a países democráticos. Sobre todo desde que a partir de 2024 empezó a fabricar sus propios drones, los HX-2. No tenía yo foto y no quise tener la foto. Dicen que una de las razones por las que fundaron la empresa fue que Rusia se hubiera anexado Crimea en 2014. Que quizás si esa anexión hubiera sido respondida por la fuerza, respondida militarmente, no tendríamos lo que tenemos desde 2022, que es la guerra de Ucrania. ¿Es bueno todo esto? No, es horroroso. Pero la realidad a veces no es bonita. ¿Convierte eso a este señor en un guerrerista asesino? Pues no exactamente tampoco, La gente que produce bienes que nos parecen horrorosos pero necesarios, siempre va a tener un problema de carácter moral. Pero lo que no podemos hacer, y como no es justo que hagamos, es que nos zafemos nosotros de nuestro propio dilema moral. Nuestro dilema moral es, queremos que los policías que pueden defendernos de un asaltante, de un atacante que nos quiera matar o violarnos o matar a nuestras familias, ¿queremos que el policía esté armado? ¿Sí o no? Es una pregunta muy sencilla. Si la respuesta es no, muy bien, que te maten. Si la respuesta es sí, tienes que de alguna manera combinar eso con tu aborrecimiento hacia la guerra, hacia las armas, hacia la violencia, etc. Porque incluso Bertrand Russell, que era pacifista, no radical como Gandhi, y le estoy escribiendo un substack sobre esto, decía que era un pacifista relativo. Es decir, la paz está muy bien, salvo cuando la derrota es peor
que la guerra. Y lo podemos ver en los países ocupados por los nazis durante la Segunda Guerra Mundial. La derrota era peor que la guerra. Rendirte era que perdieras todos tus derechos, que te mataran, que te esclavizaran para trabajar para las empresas alemanas, que te mataran por sport, por hobby, porque sí, porque ya no valías nada, que tu familia no tuviera ninguna posibilidad de vivir feliz. Entonces la derrota era peor que la guerra, era peor que combatir. Y es una terrible paradoja a la que nos enfrentamos, y nos enfrentamos también a ella con algo tan aparentemente baladí como es Spotify, del que soy cliente y que me gusta poder escuchar mi música por una cantidad muy pequeña al mes. A sabiendas de todo esto, en peores situaciones me he visto.